bienvenidos al primer videocast de Círculo de Isengard. Hoy vamos a hablar sobre un juego español que se llama Sombras sobre Isla Negra. Bueno, este juego es uno, digamos, de los más conocidos en el mundo de los juegos de mesa dentro de lo que es el tema de España. Y bueno, vamos a comentar un poco sus características. El juego viene presentado en una caja. El cartón, la verdad es que es bastante malo. Y bueno, esto se debe a que Cup de Jobs, que es la creadora, pues bueno, es una empresa pequeña y claro, no puede invertir en suficiente material. Bueno, la caja, dentro de la caja podemos encontrar todas las cartas del juego. Son bastantes cartas, se pueden hacer hasta 4 mazos, ya que el juego consta de 4 personajes que tendrán que pelear entre sí. Bueno, las cartas, como podéis ver, las tengo precintadas con plásticos, típico plástico de cartas de Magic o cualquier tipo de carta, pero no se incluye en la caja. El cartón de las cartas es normalito, no es excesivamente bueno, pero bastante mejor que lo que es la caja en sí. Bueno, el juego, pues como hemos explicado antes, consta de 4 personajes. Se tendrán que pelear entre ellos. Cada personaje tiene un mazo de cartas, ¿vale? Los personajes están aproximadamente nivelados. Existe un personaje que pega más fuerte pero defiende menos, otro tiene tácticas para inmovilizar a los jugadores, y bueno, básicamente es como una especie de Street Fighter o Dragon Ball orientado a juego de cartas casero, ¿no? Lo que sí destaca de este juego de cartas es que no es coleccionable, es decir, te compras el paquete básico que vale, como hemos dicho, 20 euros y tienes los 4 jugadores. Se puede jugar de 2, 3 o 4 personas, pero recomendamos jugar siempre 4 personas. ¿Por qué? Bueno, el juego de 2 jugadores es bastante aburrido. El de 3 jugadores, lo que suele suceder es que siempre hay un jugador, ¿vale?, al que se mata automáticamente en los 2 o 3 minutos del juego, y por lo tanto pues, acaba siendo juego de 2 jugadores. Y en el 4 jugadores por parejas es donde el juego tiene más gracia. Y bueno, pues no sé, vamos a enseñar un poco la mecánica. Bueno, vamos a enseñar un poco cómo sería la mecánica del juego. Al principio robaríamos 5 cartas. En este caso las cartas siempre tienen que estar boca abajo, las hemos puesto boca arriba para enseñaros un poco los tipos de cartas que hay. Bueno, empezamos por esta es una carta de rabia. Bueno, en realidad sería una mejora. Cuando conseguimos 2 mejoras subimos de nivel, ¿vale? Empezamos en nivel 1, podemos llegar hasta nivel 4. El nivel lo que nos permite es jugar cartas, si estamos en nivel 1, de nivel 1, en nivel 2, de nivel 2, así hasta nivel 4, ¿vale? Los niveles, las cartas, se muestran en este redondelito que tenemos aquí arriba. Y bueno, pues si tenemos nivel 4 podemos jugar todas las cartas. Recomendamos intentar siempre subir de nivel lo más rápido que se pueda, ya que si no el contrincante pues siempre podrá destruirnos rápidamente. Bueno, luego seguimos con una carta de respuesta. Básicamente sirve para evitar golpes. Dependiendo, hay algunas que leyendo el texto nos permiten además devolver el daño o incluso aumentar daño, ¿vale?, al contrincante. Una carta de ataque, bueno, pues indica los puntos de daño. En caso de que haga cualquier otra especialidad, pues siempre lo indica el texto que hay aquí. Luego seguimos con una táctica, ¿vale? Las tácticas normalmente suelen ser coger cartas, es decir, uso una táctica y robo 4, 5, 6 cartas o las que sean. Y por último tenemos también respuestas de nivel 4 o ataques de nivel 4, ¿vale? Normalmente los ataques y respuestas de nivel 4 suelen tener cosas especiales, ¿vale? O son ataques muy potentes o permiten hacer alguna cosa extraordinaria, rara en el juego. Por ejemplo, esta evita técnicas, ¿no?
pero además, por ejemplo, nos permite robar cartas al adversario y hacer que se descarte de cartas, ¿no? Este, por ejemplo, solo este jugador lo puede hacer. Y bueno, la mecánica del juego consistiría en robaríamos 5 cartas, luego robaríamos una del mazo de cartas, elegiríamos qué carta jugar, la echaríamos. Si el contrincante puede respondernos, bien, seguiríamos echando cartas hasta que se resolviese el combate, o si no, pues simplemente se le haría el daño pendiente de la carta y se descartaría, se pondrían descartes. Y bueno, pues la mecánica es bastante sencilla. El juego suele durar unos 20 minutos como mucho, y como ya digo, hay 4 personajes, que son estos 4 personajes que tenemos por aquí. A ver si me cuento el otro. Estos serían los 4 personajes que vienen en la caja de Isla Negra. Se ha hablado de una posible expansión, pero el tema está bastante crudo a estas horas. Y bueno, pues eso ha sido el análisis de juego de Isla Negra. Como decimos, un juego bastante rápido, muy simple en reglas, quizás algo caro para la calidad ofrecida, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un juego español y que pues bueno, la productora no es como una multinacional alemana como puede ser Queen Games o cualquier otra, pues entonces bueno, está bastante bien. Ya digo, digamos, la calidad, sobre todo la calidad de la caja, es un poco débil. Yo suelo utilizar una caja de plástico para transportar el juego, porque la caja esta, pues en cuanto la cojas 2 o 3 veces se te va a destrozar. El diseño es un poco bonito, pero vamos, ya te digo, yo recomendaría la caja no usarla para transportar el juego, porque los bordes se empiezan a destrozar enseguida, es muy endeble. Y bueno, pues hasta aquí el análisis de Isla Negra. Esperamos que os haya servido de utilidad. Si queréis comprar el juego o si estáis dudosos, ya os digo, el juego es divertido, pero mínimo 4 personas, menos puede ser aburrido o demasiado rápido. Y ya te digo, es necesario usar fundas, porque si no las cartas son muy endebles y se pueden romper fácilmente o desgastar. Bueno, hasta aquí todo. Salud.